Doy gracias a Dios porque nuevamente me permite comunicarme con ustedes por este medio electrónico y enviarles un muy cordial saludo en este hermoso día. El día de hoy vamos a meditar en la quinta bienaventuranza. Y antes de iniciar voy a leer las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5 de los versículos 1 al 12, que dice de la siguiente manera: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la quinta bienaventuranza? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren ustedes, en el Sermón del Monte, nuestro Señor y Salvador Jesucristo describe el carácter del cristiano. Nos dice todo en cuanto a nuestro deber cristiano. Es obvio que nos escudriña, nos somete a prueba. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esta prueba tan dura? Es un hecho que con nuestra vida expresamos y proclamamos lo que somos en realidad. Y al examinar la lista de bienaventuranzas, nos vemos obligados a examinarnos a nosotros mismos. Y en la quinta bienaventuranza tenemos otra característica más que se ha de manifestar en nosotros si somos verdaderamente cristianos. Ahora bien, cabe aclarar que todas las afirmaciones del Sermón del Monte debemos entenderlas y considerarlas en su contexto. Y sobre todo porque nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo escogió estas bienaventuranzas con todo cuidado. No habló al azar. Por ejemplo, en las bienaventuranzas hay un progreso concreto en el pensamiento. Hay una secuencia lógica. Y esta quinta bienaventuranza procede de todas las otras. Y cada una de ellas tiene relación con la anterior. De esta manera podemos decir que, en primer lugar, somos pobres en espíritu. Es decir, nos damos cuenta que en nosotros no hay justicia, nos damos cuenta que ante Dios y su justicia no tenemos méritos, nada podemos hacer. En segundo lugar, al llegar a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que nuestro corazón está corrompido, lloramos por el pecado que hay en nosotros y exclamamos con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y deseamos vernos libres de toda la vileza que hay en nosotros. Ahora, en tercer lugar, somos mansos, lo cual significa que ahora que hemos llegado a tener una idea exacta de lo que somos, nadie puede herirnos, nadie puede ofendernos, y por ello tenemos hambre y sed de justicia. Y después llegamos a estas palabras, las que vamos a analizar el día de hoy. Bienaventurados los misericordiosos. ¡Qué afirmación tan dura! ¡Qué desafío para nosotros en cuanto a nuestra actitud general y de nuestro deber cristiano! Cristo dijo: felices son esas personas, merecen que se les felicite. Ahora bien, ¿qué significa ser misericordioso? La palabra eleos, utilizada en el texto original en griego, tiene que ver con el dolor, miseria y aflicción que percibimos como resultado del pecado. El doctor Nain Heiss escribió: la misericordia es compasión, amor, afecto, identificación con la gente que tiene necesidad, con el sufrido. Es compartir afectivamente las penas de otro.
El hacerlo requiere de un alto grado de abnegación con la gente que sufre. Dichosos los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. La traducción literal de esta bienaventuranza sería: dichosos los misericordiosos, porque ellos mismos disfrutarán de misericordia. La misericordia se aprende. No sabemos lo que es sin que la experimentemos. Y nosotros experimentamos la misericordia al saber del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esta experiencia es indispensable para ser misericordiosos. No es algo que podamos hacerlo por nosotros mismos. Es un fruto de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los ciudadanos del reino de Dios. Y es una obligación moral de todos sus ciudadanos. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos en la Biblia de misericordia? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de misericordia, pero voy a mencionar dos. En primer lugar, el ejemplo perfecto, básico de misericordia, de lo misericordioso que es Dios, lo tenemos en el hecho de que envió a su propio Hijo a este mundo. Dios conoce nuestra condición miserable y lamentable como resultado del pecado. Vio nuestro sufrimiento, tuvo compasión de nosotros y la gracia que mostró al salvarnos del pecado se convirtió en misericordia, sobre todo cuando vio las consecuencias del pecado. Bien, en el Salmo 103 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que muestra su misericordia continuamente, y los que somos ciudadanos de su reino también debemos ser misericordiosos y mostrar misericordia. Miren, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca pecó, que nunca hizo daño a nadie, que vino a predicar la verdad, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo mostró su misericordia en los últimos momentos de su vida? Al estar clavado en la cruz, sufriendo la agonía de la muerte, tuvo misericordia de los que le crucificaron. Lloró a Dios diciendo lo que está en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No son ellos, son Satanás, son víctimas del pecado que los domina. Otro ejemplo lo tenemos en Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, el cual, mientras lo apedreaban para matarlo, oró al Padre Celestial en Hechos capítulo 7:60, que dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los dos tuvieron compasión de los que les hicieron un daño que los llevó hasta la muerte, y mostraron misericordia. Este debe ser el sentir, el actuar del cristiano. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Esta bienaventuranza nos indica cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Y todo aquel que se da cuenta de su verdadera posición delante de Dios, de su relación con Él, necesariamente debe ser misericordioso con los demás. El doctor Martin Lloyd-Jones escribió: Dios es misericordioso, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Y sea cual fuera nuestra interpretación de misericordioso, debe incluir todo esto. Misericordia y verdad van de la mano. Y si pienso en la misericordia solo a costa de la verdad y de la ley, no es verdadera misericordia. Es entender mal este término. Miren ustedes en el caso de la parábola del buen samaritano. El hombre que fue misericordioso fue el que sintió pesar por la víctima, se detuvo en su camino, curó sus heridas, cargó con él, se preocupó porque lo atendieran. Eso es ser misericordioso. No quiere decir solamente sentir compasión, no solo sentir un gran deseo, ya que la misericordia nos lleva, la misericordia nos mueve para hacer un esfuerzo para aliviar la situación. El renombrado escritor John Stott dijo: nada nos mueve tanto al perdón y a tener misericordia
como el maravilloso conocimiento de que nosotros mismos hemos sido perdonados. Nada prueba más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar. Perdonar y ser perdonados, mostrar misericordia y recibirla, van forzosamente e indisolublemente juntos. Ahora, ¿cuál es la bendición de esta bienaventuranza? Al ser misericordiosos alcanzamos misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Cómo se mostró la misericordia de Dios? Bien, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Concluyo. Si sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, a pesar de lo que merecemos, y nuestra reacción debería ser: sé que he recibido perdón, por lo tanto, voy a perdonar. El doctor Martin Lloyd-Jones también dijo: la operación de la gracia de Dios es tal que cuando se realiza en nuestro corazón con perdón, nos hace misericordiosos. Manifestamos pues si hemos recibido o no perdón con el perdonar o no. Si soy perdonado, perdonaré. Y ya que hemos experimentado la misericordia de Dios, también podemos ser misericordiosos. Concluyo con esta pregunta: ¿somos misericordiosos? ¿Tenemos compasión por los pecadores incluso cuando nos ofenden? ¿Tenemos compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del diablo? Entonces fíjense bien en la bendición de esta bienaventuranza que dice: bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén.